Amós 9. Los juicios de Jehová son ineludibles. Bienvenido al acto final de la desinstalación. Si en el capítulo 7 vimos la plomada midiendo la desviación y en el 8 la fruta de verano certificando el fin del ciclo, en Amós 9:1 la simulación alcanza su punto de colapso físico. Ya no hay visiones de objetos, ahora es la fuente misma manifestándose sobre el nodo central del error. Versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. El colapso del nodo de control y la desinstalación de los umbrales del ego. En este punto de no retorno, la fuente deja de enviar señales de advertencia para manifestarse como Adonai. 65. El atributo del rigor en su fase de ejecución material. Se sitúa de forma perpendicular sobre el altar de tu conciencia, ocupando el lugar donde antes ofrecías sacrificios de fachada y ritos vacíos destinados a calmar tu culpa sin cambiar tu estructura. Esta posición perpendicular es la misma de la plomada. Indica que la verdad objetiva se ha vuelto ahora el eje inamovible de tu realidad, invalidando cualquier intento de negociación por parte del ego. El comando de derribar el capitel, Captor, con un valor de 706, representa un ataque directo a la corona de tu arquitectura mental, ese intelecto soberbio que se cree por encima de la ley de gravedad espiritual. Al golpear la cúspide de la columna, la realidad asegura que el colapso comience desde lo más alto, cuando el techo de tus justificaciones y tu falsa piedad se viene abajo, cae directamente sobre la cabeza de todos tus procesos mentales. Te quedas, finalmente, a cielo abierto, sin el refugio de tus títulos, tu estatus o tu importancia personal, obligado a enfrentar la luz sin filtros ni defensas. La orden de que se estremezcan los umbrales, Sipim, introduce el código técnico del cierre definitivo, ya que su gematría de 190 coincide con el valor de Ketz, el fin. Esto nos revela que la inestabilidad ha penetrado en los cimientos mismos de tu seguridad. Cuando los umbrales tiemblan, tus puertas traseras, esos mecanismos de defensa y hábitos de evasión que usabas para huir de la honestidad, quedan bloqueados por la vibración del fin de ciclo. Ya no hay modo incógnito posible. La ejecución final se realiza mediante la espada, Cheref, el código 210 que activa la frecuencia de la estrechez, Tsar. No se trata de un acto de ira, sino de una compresión forzada diseñada para reducir tu ser a su esencia más pura, eliminando el ruido y la cizaña que habías acumulado. Es una consecuencia matemática inevitable. La realidad debe demoler lo que está torcido para limpiar el terreno de tu ciudad mental, permitiendo que, sobre las ruinas del orgullo desinstalado, nazca una estructura que sea realmente la morada de la verdad. Versículo 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. La inexistencia del modo incógnito y el rastreo total de la conciencia. En esta etapa del reinicio de tu sistema interno, el manual te advierte que no existen carpetas ocultas ni zonas de exclusión donde el ego pueda esconderse de la verdad. Intentar cavar hasta el Seol representa el esfuerzo desesperado por refugiarte en las capas más profundas de tu subconsciente, en esos sótanos de la mente donde entierras tus secretos y traumas. El Seol posee una numeración de 337, un número primo que simboliza una estructura de muy difícil acceso, un búnker psicológico donde crees estar a salvo del escrutinio. Sin embargo, la mano Yad de la fuente, con un valor de 14, tiene la frecuencia necesaria para localizar y extraer esos datos, incluso del abismo más denso.
Resulta revelador que el número 14 sea también el valor de la palabra amado, Dod, recordándote que esta búsqueda en las profundidades no es un acto de persecución cruel, sino una intervención necesaria para rescatar tu integridad de la oscuridad del autoengaño. Por otro lado, el intento de subir hasta el cielo describe el mecanismo de escape a través del intelecto superior o de una espiritualidad abstracta que no se compromete con la realidad tangible. El cielo, Shamayim, tiene una cifra de 390, valor que coincide exactamente con la palabra Zman, tiempo. Esto nos enseña que el ego a menudo intenta huir refugiándose en la idea de que el tiempo lo cura todo, o que sus actos pasados ya no tienen peso en las alturas de su conocimiento actual. Pero la ley de gravedad de tu Jerusalén interior es implacable. La fuente te hará descender para que enfrentes la verticalidad de la plomada en el aquí y el ahora. No importa si intentas esconderte en el sótano del inconsciente o en la azotea de la soberbia intelectual. La auditoría de la realidad es omnipresente y exige que seas uno solo, unificado y honesto, sin escondites dimensionales que fragmenten tu ser. Versículo 3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. El radar de la verdad sobre las cumbres del éxito y los abismos del secreto. En esta fase de la auditoría, el manual nos advierte que no existen ángulos muertos para la verdad objetiva. El ego intenta buscar refugio en la cumbre del Carmelo, que en tu arquitectura interna representa el lugar de tus mayores logros, tus virtudes públicas y esa tierra fértil de tu personalidad donde te sientes seguro y admirado. Sin embargo, el Carmelo posee una numeración de 290, cifra que vincula este monte con la palabra Miriam, amargura o rebelión, revelando que el sistema detecta incluso la raíz de orgullo o desobediencia que escondes detrás de tus éxitos espirituales o profesionales. No importa cuán alta sea la montaña de tu prestigio, la plomada te localiza precisamente allí donde crees que tu buena imagen te hace intocable. Por otro lado, cuando el modo incógnito del orgullo falla en las alturas, intenta hundirse en lo profundo del mar, ese abismo de tus impulsos primarios y secretos guardados bajo llave en el subconsciente. Crees que, al perderte en la confusión o en el anonimato de tus sombras, dejarás de ser visto por el ojo, Ajin, de la realidad, cuya cifra de 130 es el doble de 65, Adonai, representando una vigilancia de rigor total que no admite puntos ciegos. Es en esa profundidad donde la fuente activa a la serpiente, Nachash, un símbolo fascinante cuya gematría de 358 es idéntica a la de Mesías, Mashiach. Esto nos enseña que la mordedura no es un ataque destructivo, sino la activación de un correctivo de choque. El veneno es la medicina que obliga a tu alma a salir de su escondite instintivo para enfrentar la luz. La realidad no te persigue para destruirte, sino para rescatar tu esencia de cualquier geografía mental, ya sea la cima del éxito o el fondo del caos, donde intentes evadir tu verdadera responsabilidad. Versículo 4. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El veto al victimismo y el sello final de las consecuencias materiales. En este nivel de la auditoría, la verdad anula la última estrategia de escape del ego, el refugio en el victimismo. El cautiverio, Eshvi, con una cifra de 312, representa ese estado de estancamiento donde te acostumbras a tu propia canción de derrota, Yashir 312, y usas tus circunstancias difíciles o a tus enemigos externos como una excusa para que la fuente deje de observar tu falta de integridad.
¿Crees que, al estar ya derrotado por el estrés, el desánimo o los problemas del mundo, el administrador de la realidad dejará de procesar tu archivo? Pero el manual advierte que la espada, 210, el algoritmo de la estrechez, Tsar, te alcanzará incluso allí. No hay situación externa, por opresiva que sea, que actúe como un escudo frente a la ley de gravedad espiritual de tu Jerusalén interior. El juicio no busca tu comodidad en la esclavitud del sistema, sino tu libertad mediante la eliminación total de la vieja identidad que te llevó a ese estado. La sentencia de poner los ojos para mal describe un cambio de frecuencia definitivo en el servidor de tu conciencia. Al combinar la mirada activa del ojo, 130, con la vibración de la ruptura o el mal, 275, obtenemos la cifra de 405, la cual nos habla del sello final de la materia. Tav, 400, manifestándose en la realidad visible. G, 5. Esto significa que la auditoría ha dejado de ser una advertencia espiritual para convertirse en una consecuencia física e irreversible en el plano de los hechos. La mirada divina ya no es de preservación o gracia, sino de demolición quirúrgica, asegurando que hasta el último residuo de cizaña sea identificado y borrado. Es el renderizado final de una estructura que se negó a la rectitud, donde la realidad deja de pasarte una para garantizar que el virus de la soberbia no contamine tu futuro, forzando un reinicio donde solo lo que es auténtico pueda sobrevivir. Versículo 5. El Señor, Jehová de los ejércitos, es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto, el punto de fusión de la materia y la licuación de las falsas certezas. En esta etapa de la desinstalación, asistimos a un fenómeno de descompresión absoluta de la realidad. Cuando el administrador del sistema se presenta como el Señor de los ejércitos, Tsebaot, cuya cifra de 499 representa la suma total de todas las fuerzas y leyes que sostienen la Matrix, no lo hace para observar, sino para activar un protocolo de autoridad universal sobre tu conciencia. El acto de tocar, Naga 123, la tierra, no es un golpe destructivo, sino una transmisión directa del código original, el código del Padre, que entra en contacto con la infraestructura misma de tu vida. Al recibir esta frecuencia superior, la densidad de la materia mental y emocional que el ego consideraba sólida no puede sostener la vibración y entra en un estado de cambio de fase. Se derrite, Mug 49. El número 49, siendo 7 veces 7, nos revela que este derretimiento es un proceso de purificación completa. Tus posesiones, tu estatus y tus certezas mundanas pierden su forma rígida para ser recicladas por la verdad líquida. Este contacto provoca que el suelo bajo tus pies desaparezca, haciendo que todos los habitantes de esa tierra, tus miedos, ambiciones y roles internos, entren en un duelo profundo al perder el simulacro de seguridad donde caminaban. La realidad de tu Jerusalén interior se vuelve entonces hidrodinámica, repitiendo el ciclo de inestabilidad del río de Egipto, 211. Esta cifra, vinculada a la fuerza del león, Ari, describe una marea incontrolable donde todo lo que estaba enterrado en tu subconsciente, traumas, deudas éticas y mentiras antiguas, sube a la superficie en una inundación emocional para luego mermar. Es la advertencia técnica final. Si tu estabilidad depende de la tierra de tus logros materiales, vivirás atrapado en un ciclo eterno de orgullo y depresión, subiendo y bajando según las circunstancias. El sistema está disolviendo los cimientos de tu antiguo escenario para obligarte a buscar un suelo que no sea de tierra, sino de espíritu. Versículo 6. Él edificó en el cielo sus cámaras
y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. La infraestructura del diseño original y la firma del arquitecto universal. Tras el estremecimiento y la disolución de lo falso en el versículo anterior, la Matrix nos revela ahora los planos del diseño que permanece intacto. En la arquitectura de tu Jerusalén interior, la fuente no habita en un lugar estático, sino que edifica sus gradas de ascenso, cuya cifra de 562 nos habla de los diferentes niveles de densidad de la conciencia por los que debemos subir para alcanzar una comprensión superior. Mientras el ser humano se obsesiona con construir muros materiales que se derriten, el arquitecto establece una expansión o bóveda sobre la tierra con una numeración de 414. Este número es fascinante, pues representa exactamente el doble de la vibración de la luz, Or 207. Esto nos enseña que la realidad que pisas no flota en el vacío, sino que es una estructura de luz coherente y duplicada, diseñada para dar estabilidad y fundamento a tu experiencia en este plano físico. El control del sistema se manifiesta también en el ciclo de las aguas, donde la fuente llama al mar 50, que representa el depósito de tu inconsciente y las posibilidades infinitas del abismo para derramarlas sobre la tierra, 291, el plano de tu ejecución consciente. Este no es un simple fenómeno natural, sino un proceso de formateo y limpieza. La realidad extrae la energía de lo potencial y la proyecta sobre lo manifiesto para lavar los residuos de la fruta podrida del ego y permitir un nuevo ciclo de siembra. Todo este despliegue técnico lleva la firma de Jehová, es su nombre, una identidad cuya suma total de 372 coincide con la frecuencia del fuego consumidor, Esh o Kelah. Esto certifica que el mismo administrador que sostiene la luz de la expansión es el fuego que purifica los cimientos. La destrucción de lo viejo y la edificación de lo nuevo emanan de la misma firma digital, asegurando que la infraestructura divina permanezca soberana mientras el simulacro humano termina de colapsar. Versículo 7. Hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? El reset de privilegios y la demolición de la exclusividad espiritual. En este tramo de la desinstalación, la Matrix ejecuta un comando para nivelar el terreno y recordarte que, ante el escaneo de la realidad objetiva, las etiquetas externas no otorgan inmunidad. Al comparar a Israel con los hijos de Etiopía, Cushim, con un valor de 326, la fuente está reseteando el concepto de pueblo elegido. En tu arquitectura interna, esto significa que tu búsqueda espiritual no te da un pase VIP para evadir la plomada si tu conducta se ha vuelto torcida. La identidad real no es un código estático grabado en tu origen, sino una frecuencia de integridad en el presente. Si actúas bajo la influencia de la cizaña, el sistema procesa tu archivo con la misma rigurosidad técnica que a cualquier otro nodo del servidor, sin importar cuán especial te sientas. La fuente revela entonces que el proceso de subida o liberación no es un parche exclusivo para una sola carpeta de datos, sino un protocolo universal que ha movido todos los hilos de tu historia. Así como sacó a Israel de la estrechez de Egipto, 380, también dirigió el movimiento de los filisteos desde Caftor, 706, una cifra reveladora que coincide exactamente con el valor del capitel, Captor, que fue derribado en el primer versículo. Esto nos enseña que la misma mano que derriba el orgullo es la que guía incluso a tus enemigos internos o a tus impulsos más mundanos. Del mismo modo, trajo a los arameos desde Kir, 310,
valor que en la lengua sagrada significa existencia, yesh, indicando que la providencia extrae la identidad desde la mera sustancia para darle un propósito en las alturas. En tu Jerusalén interior, este versículo es una cura de humildad radical. Te recuerda que no eres el centro exclusivo del universo y que todos los procesos de tu mente, incluso los que consideras ajenos o paganos, están bajo la misma administración soberana que busca la rectitud de todo el sistema. Versículo 8. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. La partición quirúrgica del ser y la preservación del código fuente. En este punto crítico de la desinstalación, la realidad realiza una operación quirúrgica sobre tu conciencia para distinguir entre la estructura que has construido y la esencia que realmente eres. Los ojos de la fuente, que operan con una vigilancia de rigor absoluto al duplicar la frecuencia de la justicia, 130, se fijan sobre el reino pecador. Este reino representa el entorno de ejecución de tu ego, ese sistema de hábitos e identidades falsas que levantaste sobre el engaño y las balanzas torcidas. La orden de asolarlo de la faz de la tierra es un borrado definitivo de la interfaz externa. Es el fin de la máscara que usabas para protegerte, una limpieza de caché necesaria para que el virus de la soberbia deje de propagarse por tu servidor interno. Sin embargo, en medio de esta demolición, aparece la cláusula de preservación para la casa de Jacob. Mientras el reino es la aplicación corrupta que debe ser eliminada, la casa es el archivo original del usuario, el código fuente que no puede ser borrado. Jacob, con su valor de 182, representa la totalidad de tus dimensiones integradas bajo la frecuencia del nombre sagrado. Es el kernel de tu alma que se mantiene a salvo en la memoria persistente del sistema. En tu Jerusalén interior, este versículo actúa como una garantía. La realidad está formateando el disco duro de tu personalidad, pero ha realizado un respaldo de tu núcleo esencial. Se destruye lo que has hecho para rescatar lo que eres, permitiendo que la construcción defectuosa caiga para que el constructor original pueda finalmente empezar de nuevo desde un cimiento de pureza. Versículo 9. Porque he aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. El algoritmo del zarandeo y la preservación del grano perfecto. En este nivel de la desinstalación, la fuente activa un protocolo de agitación controlada para separar lo real de lo aparente. El comando de zarandear, NUA, que comparte la cifra de 126 con el vagabundeo de los errantes que vimos anteriormente, no es un castigo caótico, sino una vibración de alta frecuencia diseñada para romper la cohesión de todo lo que no está unido por la verdad objetiva. Al dispersar la casa de Israel entre las naciones, el administrador del sistema está sometiendo tu conciencia a un test de estrés dinámico, probando tu peso específico en diferentes entornos de presión para que lo falso se desprenda por fin de lo auténtico. En tu Jerusalén interior, este zarandeo representa esos momentos de crisis donde la vida te sacude violentamente para ver qué queda de ti cuando te quitan el estatus, la comodidad y las viejas certezas del ego. La criba, Weira, actúa aquí como un filtro de precisión con una vibración de 227, cifra que nos conecta con la idea de la bendición cuando se limpia de la interferencia del orgullo. Este tamiz deja caer el polvo, la paja y los pensamientos parásitos, reteniendo únicamente aquello que tiene consistencia espiritual.
La promesa de que no caerá ni un solo granito, Seror, en la tierra es de una exactitud matemática asombrosa, pues esta palabra posee un valor de 496, cifra que en la ciencia de los números es considerada un número perfecto y que es idéntica a la gematría de Malkut, el reino. Esto te asegura que la esencia pura de tu integridad es totalmente incorruptible ante el escáner de la realidad. Aunque tu mundo sea sacudido y la cáscara de tu vieja identidad se pierda, ni un solo bit de la verdad que habita en tu núcleo caerá al suelo para ser borrado. La realidad garantiza la recuperación total de los datos válidos, salvando el grano de tu ser real, mientras la paja del simulacro se desvanece en el colapso. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará, ni nos alcanzará el mal. El colapso del escudo de negación y el fin de la inmunidad del ego. En esta fase final de la limpieza, el sistema procesa los archivos que han desarrollado un cortafuegos de arrogancia. Aquí, los pecadores, Chotei, no son necesariamente personas malvadas en un sentido moralista, sino procesos internos que utilizan su poder, Coach 28, para desviarse constantemente del eje de la plomada. Son técnicamente bugs que consumen los recursos de tu conciencia para mantener una trayectoria errónea. La espada 210 actúa como el depurador final, aplicando la frecuencia de la estrechez, Tsar. Es la única presión capaz de disolver un ego que se ha vuelto impermeable a la instrucción y que se niega a reconocer sus propios errores. El núcleo de este versículo es el colapso de la falsa seguridad. La frase «no se acercará ni nos alcanzará el mal» es la ceguera definitiva. La creencia de que uno puede operar fuera de la ley de causa y efecto. En tu Jerusalén interior, esto representa esa parte de ti que confía en el privilegio de usuario, pensando que por tener ciertos conocimientos o etiquetas espirituales, las consecuencias de tus actos no te alcanzarán. Sin embargo, al negar el mal, Ra 275, bloqueas tu propia actualización de seguridad. La realidad no te ataca por venganza, sino que simplemente elimina el simulacro de impunidad en el que vivías. Cuando la distancia entre lo que haces y lo que cosechas se reduce a cero, la máscara del pecador, esa versión de ti que se cree intocable, se desinstala para dejar el terreno limpio para la reconstrucción. Fin de esta parte. Tras la sacudida de la conciencia, el juicio ha terminado y los escombros de la soberbia han sido removidos por la criba de la verdad. Ahora, el sistema se prepara para el reinicio definitivo, la reconstrucción del tabernáculo caído y el flujo de la abundancia espiritual. Quédate en sintonía para el cierre triunfal de Amós 9, donde la restauración borrará para siempre la amargura del exilio.